Buenas noches, don Jaime, mucho gusto. Mi nombre es Yueli del Pilar Mora Chávez. Hago parte del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en este momento estoy en el curso Psicología Comunitaria. Para ello, le agradezco por estar en esta entrevista. Me pueda brindar la información a unas preguntas que le voy a realizar. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, don Jaime. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los problemas que aquejan a la comunidad? Bueno, eso es muy grande. Yo solo me voy a referir a una clase de problemas muy fuertes que tiene que ver con la manera como se diseña las inversiones para el desarrollo social y de obras en los municipios, especialmente en Bogotá, y de la manera como se hace el plan de ordenamiento territorial que termina ayudando a aumentar la pobreza en nuestras ciudades. Sí, señor. Segunda pregunta. ¿Quién cree usted que apoya o es tolerante con las situaciones problema? Pues es que hay dos clases acá, que hay como una especie de corrupción mutua. Una, los gobernantes. Los gobernantes que no gobiernan para el pueblo, sino gobiernan para los banqueros, para los terratenientes. Por ejemplo, toleran cuando en el plan de ordenamiento se amplía, se hace expansión urbana, pasar suelo de 25.000 pesos y convertirlo en 4 millones el metro cuadrado, para favorecer banqueros, terratenientes, negocios, circulación de capitales. Entonces hay tolerancia de ellos al servicio de ellos. Y hay tolerancia de la comunidad porque no ha sido educada para gobernar y entonces admite que los gobernantes hagan lo que se les da la gana. Entonces hay como una corrupción mutua en ese tema. Sí, don Jaime. Tercera pregunta. ¿Bajo qué condiciones ocurren las situaciones problema? Pues en el mismo techo, hay una situación que es generada por los que han gobernado, que se toman la mayoría del consejo Sí. y nombran alcaldes. Y esos alcaldes aprovechan la constitución, pero no para generar lo que dice ahí, que es calidad de vida, mejor calidad de ecosistemas, sino para que el territorio se convierta en un espacio de solo circulación del dinero, pero para los que tienen más dinero. Y genera como una espiral, algunos lo llaman gentrificación o tienen otros nombres, para expulsar las grandes masas de población que están siendo expulsadas de los territorios rurales indígenas, llegan a las ciudades y las mismas ciudades los expulsan de dos formas. Una, porque tienen que quedarse en las ciudades soportando condiciones de pobreza, falta de infraestructura, vías, inversiones, escuelas, versus las inversiones que organizan los otros en favor de los grandes negocios, de la corrupción, o sencillamente pasarles las vías por los suelos que compraban baratos y que luego encarecieron y que les genera es pura rentabilidad de negocios. Pero a la final no se aumentan los indicadores de felicidad y de esperanza Para la comunidad. para la población más pobre. Gracias, don Jaime. Cuarta pregunta. ¿Qué consecuencias negativas tienen? Pues hay varias consecuencias negativas. Una, que no se educa para gobernar, para poder incidir en el derecho de un pueblo a decidir qué hace con su territorio. Y entonces esa consecuencia de no poder decidir un pueblo qué quiere hacer con su territorio, entonces terminan tres o cuatro expertos como modistas haciendo un vestido, pero que no le sirve a la gente, pero que sí le termina sirviendo a los de los grandes negocios. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los recursos comunitarios con los que cuentan? Hay que verlo desde dos maneras muy innovadoras. Una es que, en el caso de Bogotá, casi el 80% de la población paga impuestos indirectos. ¿Sí? Y eso le daría el derecho a decir con nuestra plata, no solamente cómo ordenamos el territorio, sino Bogotá exporta dinero a los municipios más pobres. Allá donde hay unos tipos esperando que les trasladen dineros para robarse. Por eso tres o cuatro familias en 1.000 municipios viven de lo que exportan, el dinero que exportan las grandes ciudades. Eso trae una consecuencia de que desde aquí también debemos decir, oiga, ¿qué hacen con nuestra plata que se exporta? Y con la que nos queda en Bogotá, pues tenemos salones, hay dos actitudes. Los que dicen, no, no hay nada que hacer, sálvese quien pueda, y hacer como el avestruz, un hueco, meter la cabeza y dejar que todo pase. O los que creemos que es posible organizarnos, hacer asambleas territoriales, planear por el territorio y sobre todo
tener capacidad de gobernar y no elegir a los mismos corruptos, sino elegir a gente que sea capaz de estar en relación con el derecho de un pueblo a quererse gobernar para superar la pobreza, generar felicidad y calidad de vida. Sexta y última pregunta, don Jaime. ¿Cuáles son los valores culturales, actitudes y costumbres que tiene la comunidad? Pues traemos una tradición de no participación, ¿sí? La violencia nos ha forjado desde la puerta para adentro. Y para adentro con unos valores machistas, patriarcales, egoístas dentro de la misma familia. Sí. Y afuera, pues la ciudad no es de nadie y la democracia no es de nadie. Es de unos vivos que compran votos. Pero es una cultura de, perdone la palabra, de importaculismo, que no les importa la sociedad. Es como cuando uno va en un barco y alguien dice, se va a hundir el barco, póngase el salvavidas. Y la persona contesta, a mí qué me importa si el barco no es mío, pero yo voy en ese barco. O hay otros que creemos que hay unos valores que hay que todos los días trabajar y no dejar de soñar y trabajar por una sociedad mejor, más democrática, con unos gobernantes que se parezcan al pueblo que está siendo afectado. Otra pregunta ya a manera personal, don Jaime. ¿Usted considera que a la gente, a los habitantes de nuestra comunidad, les falta información? Claro, es un problema estructural de la sociedad. Así como queremos que la gente aprenda a sumar, restar, multiplicar, dividir, pensar, formarse, no nos enseñan a gobernar. No nos enseñan. No sabemos planear una ciudad, no sabemos calcular el déficit de agua, de salud, no sabemos cuánto dinero recibimos, ¿sí? Y cuánto dinero debe gastar una ciudad. Y los excedentes que hacerlos. Por ejemplo, aquí habiendo tanto déficit en una ciudad como Bogotá y en muchas ciudades del país, se exoneran empresas de que no paguen impuestos porque generan empleo. Resulta que eso es falso. Y ese dinero que debería entrar es el que necesitamos para fomentar las universidades. Y debe haber una cátedra, así como nos enseñaban urbanismo en una época, ¿sí? De urbanidad, de saber comer bien en la mesa. Ahora debe haber una cátedra que debe ser del buen gobierno, cómo hacer más eficiente y que eso lo sepa un niño, un joven. Por eso cuando llegamos a adultos nosotros no sabemos cómo se planea la ciudad, cómo, la plata de todos, cómo se hace más eficiente para que haya menos pobreza. Entonces, sí necesitamos más educación, más formación, una cultura de entender cómo son los problemas de la sociedad para aprender a resolverlos. Perfecto, don Jaime, muchísimas gracias, muy amable. De nada, Un placer muchas gracias. haber Espero asistido. volverte a ver. Igualmente, don Jaime, que esté muy bien.